En tiempos, hubo ciudades flotantes bajo el cielo azul. Representaban siglos de evolución mecánica, una evolución que contribuyó a la construcción de las mayores máquinas del planeta. A continuación, astilleros en Maravillas Modernas. Maravillas Modernas. Los astilleros son fábricas gigantescas de barcos situadas junto al mar, donde construcciones extraordinarias adquieren forma, donde se construyen, modifican y reparan las mayores máquinas que existen. En tiempos de paz, se crean los navíos que se encargan del comercio interno e internacional. Y en periodos de guerra se construye el más poderoso armamento que jamás haya conocido el mundo. En la bahía de Chesapeake se encuentra uno de los mayores y más antiguos astilleros norteamericanos. La factoría de 200 hectáreas de Northrop Grumman Newport News se encuentra a unos 3 kilómetros del mar. Sus trabajadores se encargan de construir y mantener los portaaviones de los Estados Unidos, los barcos de guerra más complejos que jamás hayan surcado los mares. Invariablemente, cuando se visita el astillero, lo primero que se hace es mirar a los portaaviones. La gente se acerca a ellos, pero es difícil darse cuenta de que lo que están viendo es un barco, porque ocupa todo el horizonte. Entonces se comprenden las dificultades de su construcción, que empiezan por juntar planchas de acero y tuberías. Es un gran desafío, pero es un gran orgullo cuando se acaba de construir el barco. La construcción de un portaaviones puede durar unos 8 años y exige el esfuerzo de todo el astillero. Debido a que las piezas de gran tonelaje que componen un barco no pueden ser adquiridas en ninguna parte, los astilleros deben construir todo lo que no se puede comprar. El astillero es un lugar gigantesco. En cierto momento del pasado, se tenía que construir en ellos todo lo que llevaba el barco. Pero a lo largo de los años nos hemos ido especializando. Ciertos trabajos han permanecido, como por ejemplo la fundición. Los trabajadores de esta fundición de 23.000 metros cuadrados funden el metal a 1600 grados para moldear muchas de las piezas únicas que componen el barco. También tenemos otros talleres para fabricar componentes individuales, como nuestro taller de electricidad, el de tuberías, un taller de mecanización capaz de fabricar cualquier pieza. Todos estos talleres disponen de equipos de la más moderna tecnología. Pero todos estos talleres podían formar parte de cualquier gran complejo industrial. Lo que hace que los astilleros sean únicos es el tamaño del material que fabrican y que sus productos deben ir finalmente al agua. Para resolver esos problemas se construyen enormes diques secos. Me encuentro encima de la compuerta intermedia del mayor dique seco del hemisferio occidental. Aquí en la Northrop Grumman Newport News, esta compuerta intermedia nos permite dividir el dique seco en 2 secciones. Tiene 660 metros de longitud por 76 de ancho, con una profundidad de unos 12 metros. Lo que ahora estamos viendo es justo la mitad de este gran dique. La otra mitad está detrás de mí. Un dique seco es un gran recinto con una compuerta estanca en un extremo. Dentro de estos recintos, con frecuencia gigantescos, los trabajadores reparan y construyen los barcos. Durante la construcción de un buque, el dique seco es el lugar más importante del astillero, donde se juntan los módulos que se han construido por separado. Pero como en todos los modernos astilleros,
El proceso de construcción empieza por las cosas pequeñas. La construcción de los componentes de un portaaviones comienza en el taller del acero, donde se construyen las piezas pequeñas, mamparas, vigas, que finalmente se unen para formar los preconjuntos. Estos grandes preconjuntos se unen en otro taller para formar los subconjuntos, que son algo mayores, pudiendo pesar de 50 a 150 toneladas. Durante el transcurso de los meses, los trabajadores sueldan, ajustan y conectan múltiples subconjuntos para formar módulos mayores. Los más grandes pueden alcanzar un sorprendente peso de 900 toneladas. Para transportar estos inmensos componentes del barco, los trabajadores utilizan las herramientas más llamativas del astillero, las grúas, que como todos los útiles de los astilleros, tienen dimensiones gigantescas. En todos los lugares del astillero aparece una grúa que llamamos la grúa de 900 toneladas. La llamamos así porque esa es su capacidad para levantar cargas. Podemos preguntarnos para qué más cosas podían servir estas grúas, pero probablemente no sirven para nada más, son exclusivas de los astilleros. Esta grúa tiene una anchura de 165 metros y 88 metros de alto. Pesa un poco más de 4,5 millones de kilos y tiene un cableado de unos 80 kilómetros. A pleno rendimiento utiliza energía eléctrica suficiente para 114 casas. La gente no se da cuenta de lo grande que es esta grúa. Las letras que lleva pintadas tienen la altura de 3 pisos. Se utilizan 180 litros de pintura para pintarlas. El operador de la grúa la maneja a 60 metros del suelo, mientras los operadores de tierra sujetan los grandes superconjuntos con enormes cables. Las grúas de pórtico como estas son ideales para la construcción de barcos, ya que pueden elevar las mayores cargas que cuelgan debajo de su estructura, a diferencia de las grúas de brazo o plumas que elevan la carga por un extremo. Con las grúas de pórtico se pueden trasladar las cargas a gran distancia debido a su base rodante, una característica que permite situar a los superconjuntos en cualquier lugar del gigantesco dique seco. Pero a pesar de estas enormes herramientas, el mejor activo de los astilleros sigue siendo su personal, que conoce y domina el arte de construir barcos. Son muchas personas. En estos momentos en la Northrop Grumman Newport News trabajan unos 18.000 empleados. Se requiere mucho tiempo y talento para juntar todas las piezas, algo que es exclusivo de nuestra industria, especialmente si tenemos en cuenta el tamaño de nuestros productos. Los barcos que se construyen son el producto final de un largo proceso evolutivo que ha sido impulsado por grandes innovaciones a lo largo del tiempo. En la antigüedad, no existían astilleros como los actuales. Los arqueólogos que tratan de descubrir los primeros se encuentran con una tarea frustrante. Suponemos dónde deben estar, pero no hemos encontrado ninguno todavía, o al menos no lo sabemos. Así que estamos esperando el gran descubrimiento. Los arqueólogos somos optimistas incurables. Siempre que salgo al campo confío en encontrar un yacimiento. Un buen número de astilleros antiguos en los que estamos interesados son puertos en la actualidad, así que lo moderno recubre a lo antiguo. Otro inconveniente es que nunca fueron grandes instalaciones. Los barcos de la antigüedad eran construidos en las playas. Se empezaba por un casco sobre el cual se iba trabajando. Todavía se sigue utilizando este método en Turquía y Grecia. Así es como se hacía en tiempos pasados. Pero existen algunos indicios de los antiguos astilleros. Los egipcios enterraron con sus muertos algunas de las claves. Tenemos suerte al disponer de dibujos de las embarcaciones que supuestamente fueron construidas en los astilleros del Nilo. Existe un bajo relieve pintado que data aproximadamente de los últimos tiempos del tercer milenio antes de Cristo. En él se aprecia a trabajadores quitando las ramas de los troncos. También hay obreros sentados sobre tablones a los que están devastando y poniendo juntas. Lo hacían mediante escoplos y martillos. En la Grecia y Roma antiguas, a través de la Edad Media y hasta el siglo XV en China,
se construían grandes barcos de madera de 120 metros de longitud. El tamaño y el diseño variaron enormemente, pero los astilleros, técnicas y herramientas usados en su construcción experimentaron pocos cambios. Para los constructores italianos de barcos y los maestros carpinteros europeos del Renacimiento, los dos atributos más importantes de un astillero eran un terreno con una ladera suave y un canal de aguas profundas. Los trabajadores del astillero usaban una herramienta cortante llamada azuela para cortar y dar forma a los maderos. Además se servían de poleas y de la fuerza animal para colocar los mástiles y las vergas en su sitio. Disponían de martillos, escoplos y azuelas, nada que fuera muy complicado. Hay que tener en cuenta que era un trabajo manual que normalmente no requería mucha formación. Los maestros constructores de barcos poseían una destreza extraordinaria, pero con mucha frecuencia trabajaban con gente con muy poca preparación. Los procesos debían ser muy sencillos, aunque ahora vivimos en un mundo en el que se cree que solo lo complejo da resultado, no era el caso de entonces. Hacia finales del siglo XVIII el comercio comenzó a incentivar a la industrialización y las mercancías, y las vías fluviales por las que viajaban empezaron a cambiar el diseño de los barcos. Las naciones florecientes se dieron cuenta de que su prosperidad estaba ligada a los barcos, y sobre los astilleros y sus trabajadores recayó la responsabilidad del desarrollo. Durante el siglo XVII, los británicos iban en vanguardia de la construcción naval. Al ser una nación recluida en una isla a la vez que una potencia mundial, Gran Bretaña dependía de su marina para el comercio internacional y para defender sus vastas posesiones. Los barcos procedentes de ciudades portuarias británicas, tales como Portsmouth, eran construidos y reparados en algunos de los mejores astilleros del momento. Al poco de ser creada la Royal Navy en 1670, el gobierno británico construyó el primer dique seco excavado en roca del mundo, lo que permitió a los británicos reparar sus grandes buques de línea en un recinto seco y permanente. Esos diques existen todavía en la actualidad y todavía siguen usándose. Uno de ellos es la residencia permanente del HMS Victory. Unos 50 años después de su fundación, los florecientes Estados Unidos construyeron los primeros diques secos permanentes americanos. En 1827 los ingenieros comenzaron la construcción de dos de ellos, uno en Boston y el otro en Portsmouth, en el río Elizabeth, Virginia. Fue una de las mayores empresas de ingeniería que jamás se haya cometido. Excavar esta gran zanja en 1827 fue un gran logro. Tenía 120 metros de longitud y al menos unos 6 metros de profundidad. A continuación se tuvieron que clavar las estacas. Las estacas eran como postes telefónicos. Encima de ellas se arrojó y trituró piedra de granito. Para los primeros astilleros especializados en reparaciones, el dique seco era su principal característica física. Pero otros astilleros americanos dedicados a la construcción de barcos preferían elegir lugares con una disposición natural conveniente. La historia de la construcción naval en los Estados Unidos se remonta a los tiempos coloniales, ya que la costa este tenía la suerte de disponer de muchos puertos pequeños protegidos, lugares con mareas próximos a zonas madereras que proporcionaban material de construcción para los barcos. De 1820 a 1890 se construyeron más barcos en Maine que en cualquier otro lugar de los Estados Unidos. Debido a sus condiciones geográficas únicas, la mayoría de las construcciones fueron realizadas cerca de la pequeña ciudad de Bath. Las razones para escoger esta ciudad fueron la disponibilidad de recursos naturales, la mano de obra cualificada y tan importante como lo anterior. Un largo tramo de río que va desde Hospital Point hasta Thames Ferry, a 5 kilómetros, donde la costa oeste. La parte de Bath del río estaba lo suficientemente lejos del río para acomodar toda la longitud de los barcos que se construían allí. La costa opuesta, la de Aroostook, no permitía la construcción de barcos, ya que era muy elevada. La costa alrededor de Bath permitía la edificación de astilleros, tales como el de Percy and Small, en los que se podían construir enormes barcos de madera, algunos de los mayores jamás botados. Uno de los más importantes factores en la elección del lugar de un astillero como este de Percy and Small es encontrar una zona lo suficientemente grande que permita la construcción de los barcos. Además, debe ser una zona con una pendiente conveniente. Es difícil apreciarlo, pero esta ladera baja de 2 a 30 centímetros hacia el río. Justo lo preciso para botar los barcos que se construyeron aquí. La botadura de un barco ha cambiado poco desde la antigüedad. Los trabajadores construyen las embarcaciones sobre raíles de madera.
Este es el modelo que utilizamos para demostrar el lanzamiento del barco de madera después de haber sido completado. Era construido en esta posición encima de los raíles de madera. Antes de ser botado, se construía una cuna sobre los raíles y los bajos del barco. Justo antes de soltarlo, las dos mitades de la cuna eran ajustadas al casco por medio de cuñas entre las dos mitades de la cuna. A continuación, en el momento preciso, cuando el agua estaba alta y el río estaba en calma, se retiraban los tacos por debajo de la quilla. Y finalmente, el barco se deslizaba hacia el río. El hombre que retiraba los tacos de debajo del tambaleante barco realizaba uno de los trabajos más peligrosos del astillero, pero disponía de un lugar en primera fila para contemplar el mayor espectáculo del astillero. El que hubiera estado aquí, detrás de mí, contemplando cómo tomaba forma uno de aquellos grandes barcos, lo habría visto deslizarse con un gran estruendo, entre aplausos, dejando atrás maderos humeantes hasta llegar al río Kennebec. Además de ser un medio ambiente natural casi perfecto, Maine tenía otras ventajas. Su gente. Los astilleros del siglo XIX no eran exactamente asentamientos físicos, sino más bien lugares donde se reunían las personas. Era muy frecuente que comunidades enteras participaran en el proceso de construcción naval. En las comunidades donde se construían los barcos, había con frecuencia artesanos que ofrecían sus servicios a los diferentes astilleros. Por ejemplo, un pintor podía trabajar en varios barcos. Un tallador podía producir muchas de las tallas de los buques, como mascarones y otras figuras decorativas. Y esto se hacía así desde los comienzos de los tiempos hasta el final de la construcción de barcos de madera. Pero un cambio ocurrido durante el siglo XIX hizo que los astilleros se transformaran: la energía. Conforme avanzaba la industrialización, los astilleros comenzaron a tomar la forma actual. Un espacio repleto de talleres que protegían la maquinaria usada para producir las diversas partes del barco. Primero el vapor y luego la electricidad dieron energía a las herramientas y mecanizaron los trabajos que anteriormente se hacían a mano, tales como el corte de la madera para las embarcaciones. Toda la madera que era conformada aquí era procesada por medio de maquinaria pesada, la mayoría de la cual era accionada por medio de un eje y una polea que iba por el techo del taller. Esta máquina para cortar los grandes tablones era conocida como la planificadora de Daniels. Tenía una sierra circular que giraba a gran velocidad y cortaba 2 centímetros de madera por pasada. Las virutas salían volando con tal fuerza que arrancaban trozos de las paredes y del techo del taller. Pero era una herramienta muy efectiva para cortar maderos muy gruesos y grandes. La capacidad de los astilleros para utilizar las herramientas de potencia para conformar y desbastar la madera se tradujo en una mayor eficacia en la construcción de barcos. Nuevos oficios empezaron a aparecer en los astilleros. Se comprobó que era más económico que los trabajadores que se contrataban para construir un barco específico trabajaran en talleres. Se construyeron edificaciones permanentes, tales como las salas de plantillas, que pasaron a formar parte del conjunto del astillero. En la construcción de un barco existían literalmente docenas de oficios diferentes. En el siglo XIX todo comenzaba aquí, en la sala de plantillas, donde los diseños empezaban a tomar forma. Los diseñadores venían con un modelo de la mitad del barco, se tomaban las medidas y se expandían aquí en el suelo. Esto se hacía para crear las plantillas que luego se usarían para cortar los maderos de las goletas. Todas las piezas de madera que serían incorporadas a estas embarcaciones debían ser dibujadas primero en el suelo. Por esa razón, la sala de plantillas pasó a formar parte integral de un astillero como el de Percy & Small. Los carpinteros, supervisados por los maestros, comenzaban entonces la ardua tarea de ensamblar los maderos que pasarían a formar el casco del barco. En el astillero, los trabajadores construían el armazón sobre una plataforma unida a la quilla. Cuando se completaba una pieza del armazón, los bueyes o los caballos tiraban de ella hacia el casco, donde se colocaba en el lugar apropiado mediante poleas y tracción animal. Innumerables artesanos a su vez incorporaban su arte al nuevo barco.
Desde los carpinteros hasta los calafateadores, pasando por los que confeccionaban las velas, eran necesarios en los astilleros del siglo XIX. Sin embargo, debido al cambio de la madera por el metal a últimos del siglo XIX, sus oficios experimentaron una gran transformación. El labrado de la madera y la confección de las velas, trabajos que se venían realizando durante milenios, desaparecieron cuando los océanos comenzaron a ser surcados por flotas de barcos de acero. Remachadores, soldadores y fundidores empezaron a poblar los astilleros, cada uno con sus herramientas y oficios propios. Cuando se utilizan los remaches y el acero, el peso de los barcos aumenta drásticamente. Una de las muchas cosas que fue necesario inventar fueron las grúas con las que elevar grandes pesos. En sus comienzos fueron de vapor. Las llamaron grúas portal y se desplazaban por los lados del dique seco. Tenían unos brazos muy largos y cogían las cargas por su extremo. Más adelante, el vapor dejó paso a la electricidad. Las potentes grúas aparecieron justo en el momento en que los astilleros entraron en el nuevo siglo. Un siglo que vería un tiempo el triunfo de los grandes barcos de acero y el devastador poder destructivo que saldría de los astilleros a lo largo de 2 guerras mundiales. Los modernos astilleros deben su existencia a la evolución de los materiales de construcción y al conocimiento de la técnica. A principios del siglo XX, los astilleros habían experimentado un sorprendente cambio. Los buques de madera que habían empequeñecido al mundo navegaban ahora hacia la historia. La industrialización y la tecnología cambiaron la madera por el acero. Había comenzado la era de los barcos gigantes de metal. Los astilleros del acero no proceden de los de madera. Los trabajadores que pasaron toda su vida construyendo barcos de madera no despertaron un día en un astillero diferente, sabiendo cómo construir barcos de metal. La mano de obra que lo hizo procedía de las fundiciones y caldererías. Y los nuevos materiales requerían un trabajo preciso. Los diseñadores y los arquitectos navales empezaron a ser imprescindibles en los astilleros cuando los viejos días de preparar madera con herramientas manuales dieron paso a las prensas industriales que cortaban el metal con enorme precisión. Los Estados Unidos empezaron a cambiar la tecnología de sus astilleros, pero sería durante la Primera Guerra Mundial cuando esa nación mostraría su auténtico potencial de construcción naval. La Primera Guerra Mundial comenzó el 14 de agosto de 1914. Durante muchos años, los Estados Unidos habían dependido de los barcos de las naciones europeas, principalmente de Gran Bretaña, aunque también de Francia y Alemania, para extender su comercio internacional. Cuando los gobiernos europeos requisaron sus barcos para servicios militares, Norteamérica necesitó construir su propia flota mercante. Como consecuencia, la construcción naval experimentó un gran auge. El mayor esfuerzo de construcción naval del gobierno durante la Primera Guerra Mundial se realizó en Hog Island, que es una especie de llanura pantanosa del río Delaware cerca de Filadelfia. Entonces era una región sin desarrollar. Hubo que llevar allí toda la maquinaria necesaria para transportar las piezas metálicas hasta los talleres para que pudieran comenzar la fabricación. Construir los astilleros de Hog Island costó más de $65 millones. El mayor trabajo que encontraron los obreros fue estabilizar la ladera pantanosa que llegaba hasta el agua. Se utilizaron máquinas de vapor para clavar estacas del tamaño de postes telefónicos para fijar el barro. La característica principal que definió a estos gigantescos astilleros fueron los 50 canales capaces de acomodar barcos de casi 120 metros de longitud por 15 de ancho. A ambos lados de los canales se situaron grúas permanentes para trasladar las inmensas mamparas y las planchas de acero. Produciendo a pleno rendimiento, en Hog Island trabajaban 30.000 obreros manejando herramientas. Pero a pesar de todos sus esfuerzos, el astillero apenas tuvo impacto en la guerra. El primer barco que salió de Hog Island lo hizo el 5 de agosto de 1918.
La construcción de un barco es un proceso muy complejo. Un buque es la mayor máquina móvil producida por el hombre. La logística es extremadamente importante en el proceso de construcción. Los diseñadores navales concibieron Hog Island como una línea rápida de ensamblaje de cargueros, donde calderas, motores, hélices prefabricadas y acero preconformado llegaban en vagones de ferrocarril procedentes de todo el país. Desgraciadamente, el suministro errático de componentes y la construcción simultánea inicial hicieron que descendiera la eficacia. Se tardaba hasta un año en terminar un barco. Los cargueros que fueron construidos para la guerra eran perfectamente utilizables en el comercio marítimo. Por eso, después de 1920 hubo una invasión de barcos disponibles para los operadores privados que hizo descender los precios, pues había muchos compitiendo en un mercado pequeño. Los astilleros no podían producir barcos nuevos y la industria naval entró en crisis antes de que comenzara la depresión de 1929. Se fue de mal en peor. Durante la Gran Depresión, los astilleros norteamericanos empezaron a cerrar a un ritmo alarmante. Mientras, los barcos construidos en la Primera Guerra Mundial se hacían más decrépitos con cada viaje. Durante los años 30, el presidente Roosevelt, preocupado por la caída de la industria naval, creó la Comisión Marítima Americana para modernizar la flota mercante. La comisión diseñó un conjunto estándar de barcos para transportar mercancías y supervisó los fondos para los astilleros y así producir en masa los nuevos barcos. Si se iba a la administración naval y se decía, quiero construir un barco nuevo, ellos contestaban, muy bien, veremos lo que cuesta construir ese barco en el mercado mundial. Eso es, averiguaremos el precio más económico y luego preguntaremos lo que cuesta construirlo en un astillero norteamericano. Nosotros pagaremos la diferencia. Los subsidios comenzaron a dar nueva vida a los astilleros. Mientras tanto, el Congreso, temiendo un segundo gran conflicto bélico, reconoció la necesidad de comprar más buques de guerra y talleres que mantuvieran el amplio arsenal de los buques de la flota. El auténtico impulso se dio en 1938 y duró toda la Segunda Guerra Mundial. Pero entre los años 1942 y 1944 entraron en servicio 26 inmensos diques secos. En toda la historia naval de los Estados Unidos solamente habían entrado en servicio 29 de ellos. Pero durante aquellos 2 años de guerra se construyeron 26. Nuevos astilleros comenzaron a aparecer en ambas costas, así como en Puerto Rico, Panamá y Hawái. Los ingenieros diseñaron los diques pensando en los nuevos y gigantescos buques, y al mismo tiempo construyeron algunos que podían reparar varios barcos a la vez. Fueron diques de 333 metros de longitud. No eran los de 100 metros, eran para grandes barcos, para los portaaviones. Tenían más de 30 metros de anchura, unos 45, y más de 12 metros de profundidad. Se necesitaban muchos de ellos. Una nueva tecnología de cimentación bajo el agua permitió a los trabajadores reducir el tiempo de construcción de esos nuevos diques, pasando de años a meses. El método se denominó Trami Method, básicamente una nueva forma de introducir cemento bajo el agua. Anteriormente había que rodear un espacio con un dique, bombear fuera todo el agua y dejar que se secara antes de verter el cemento. Pero ahora se dragaba el área del dique seco, se le daba la forma y por medio de tuberías se vertía el cemento bajo el agua. 2 de los diques secos de la Marina norteamericana fueron puestos a prueba durante la agresión japonesa que obligó a los Estados Unidos a entrar en guerra, el ataque a Pearl Harbor. Uno de los errores que cometieron los japoneses el 7 de septiembre fue no destruir los astilleros, concretamente los diques secos. Bombardearon los barcos que estaban en ellos, el acorazado Pennsylvania y los destructores Casey y Downes, que estaban en el dique seco 1. Sufrieron daños terribles, pero los diques secos no fueron destruidos. Al cabo de semanas después del ataque, los trabajadores de los astilleros pudieron poner de nuevo en servicio numerosos barcos, incluyendo 3 acorazados muy dañados. Otros 2 acorazados demasiado averiados para ser reparados fueron desguazados. Su equipo y armamento se instalaron en nuevos cascos en los astilleros de San Diego. Hubo 7.000 entradas en los diques secos durante la Segunda Guerra Mundial.
Eso basta para darse cuenta de su importancia para cambiar el curso de la contienda. El factor clave para mantener disponibles esos barcos fue la existencia de los centros de reparación. Algunas de las reparaciones navales de la contienda fueron realizadas en 142 nuevos diques secos flotantes. Algunos eran módulos individuales que podían ser arrastrados casi hasta cualquier lugar. Una mitad era taller y la otra mitad submarino. Cuando se unían las dos partes, los trabajadores abrían las válvulas para inundar y sumergir la estructura. Después se situaba el barco en el centro, se bombeaba fuera el agua del dique, lo que hacía que éste se elevara, dejando al buque en alto y sin agua. Durante la Segunda Guerra Mundial, las reparaciones fueron muy importantes para la Marina por dos razones. Una fue para reparar el daño sufrido en el combate, y la otra era que la tecnología estaba cambiando muy rápidamente. Por ejemplo, con el radar y los sistemas electrónicos había que hacer un esfuerzo tremendo para mantener actualizados a los barcos, para que fueran técnicamente superiores a los del enemigo. Pero mientras algunos astilleros se afanaban por mantener operativa la flota, otros construían para entrar en el libro de los récords. Los Estados Unidos se encontraban en pleno auge de construcción naval y a los astilleros se les pidió que apoyaran el esfuerzo bélico en el mar. La carnicería y la destrucción de la Segunda Guerra Mundial trajeron, sin embargo, una edad de oro para los astilleros norteamericanos. Más de 500.000 de trabajadores, muchos de los cuales eran mujeres, produjeron más de 5.000 buques que contribuyeron al esfuerzo bélico. Los barcos militares eran una clara necesidad. En el momento culminante de la producción, un astillero, el Bath Iron Works de Maine, botaba un nuevo destructor cada 17 días. Pero la auténtica cima de la construcción naval de guerra llegó con los cargueros de 134 metros de longitud denominados Liberty Ship, o Barco de la Libertad. Durante la Segunda Guerra Mundial, cuando se construyeron los Liberty Ship, todos iguales, cada vez se producían con mayor rapidez, porque los obreros trabajaban de una manera que admitía pocas mejoras. En 1943, muchos astilleros producían un Liberty Ship al mes. Uno de ellos, el Robert E. Perry, fue construido en un periodo récord, 4 días y medio. Se dice que cuando Hitler supo del ritmo al que estaban siendo construidos, dijo: «Hemos perdido la guerra». Los astilleros habían cambiado poco, pero una revolución había tenido lugar. La construcción se basaba ahora en la nueva técnica modular, que usaba subconjuntos prefabricados y los soldaba en lugar de emplear la técnica antigua y mucho más lenta de remacharlos. Pero parte del éxito de los Liberty Ship se debió al uso de una tecnología que había sido desarrollada medio siglo antes. La tecnología empleada para el programa masivo de construcción de barcos durante la Segunda Guerra Mundial fue predominantemente la de la propulsión, que apareció a finales del siglo XIX. Aunque también la formación del casco y la conformación del metal eran tecnologías de finales del siglo XIX. Las tecnologías vanguardistas requieren con frecuencia un aumento de aprendizaje muy acusado. Los obreros de los astilleros, familiarizados con métodos probados y antiguos de construcción, fueron capaces de ensamblar los barcos con relativa facilidad y ayudar así a ganar la guerra. Pero al igual que con el final de la Primera Guerra Mundial, cuando las hostilidades cesaron, la elevada producción de cargueros casi arruina parte de la industria naval. Con este enorme exceso de cargueros al final de la Segunda Guerra Mundial, los astilleros no tuvieron de nuevo demandas para construir nuevos buques. Pero estaban muy ocupados construyendo barcos militares debido a la Guerra Fría. De esta manera, los astilleros tenían mucho trabajo y los Estados Unidos siguieron armados en términos navales después de la Segunda Guerra Mundial. Después de la guerra, los astilleros existentes fueron rediseñados para construir y mantener barcos cada vez mayores. Los ingenieros utilizaron profusamente las técnicas de construcción modular usadas en la contienda, pero ahora las piezas individuales eran estructuras inmensas manejadas por medio de gigantescas grúas. No obstante, apareció un aspecto negativo en la construcción a esta escala. Cuando se cometía un error, este era normalmente desastroso. El tamaño y la complejidad de los nuevos barcos hicieron que los constructores reconsideraran una de las más antiguas tradiciones.
Históricamente, los astilleros construían los barcos sobre raíles y sobre una rampa que permitía aprovechar la gravedad. Cuando se soltaba el barco, que estaba en posición de descanso, se deslizaba hacia el agua. Pero si se desea construir algo que requiere estar nivelado, es muy difícil hacerlo sobre una rampa inclinada. Si se construye en una fábrica de suelo horizontal, donde todo está referenciado a una superficie plana, resulta mucho más fácil montar las estructuras. Por eso, durante los años 60 y 70, los astilleros hicieron la transición de las botaduras inclinadas en las que los barcos se deslizaban al agua, a construir y botar los barcos en y desde una superficie horizontal. En muchos astilleros, los diques secos eran los principales centros de construcción, pero no siempre fue así. Sistemas especializados de raíl y grúa empezaron a ser utilizados en muchos astilleros. Al igual que en las estaciones de maniobra ferroviarias, los barcos eran construidos y reparados sobre raíles. A continuación eran remolcados por tractores a una pista hidráulica central para ser trasladados a cualquier parte del astillero. Esta nueva tecnología permitía seguir el ritmo de los cambios en los astilleros. En los años 60, los astilleros iniciaron un programa para agrandar barcos de la Segunda Guerra Mundial que todavía tenían en buen uso la maquinaria, el equipo propulsor del barco, y que sin embargo su capacidad de carga no era lo suficientemente grande. Se llevaba la nave al astillero y se cortaba y separaba la maquinaria de la sección de carga. Esta última se desechaba y se instalaba otra nueva, mayor que la anterior, que ya estaba esperando la llegada de la nave. Pero algunos de los mayores cambios para los constructores de barcos ocurrieron precisamente en su interior. Después de una década desde el final de la guerra, la Marina norteamericana comenzó a usar para sus nuevos barcos la misma energía atómica que de manera tan terrorífica había ayudado a acabar con el conflicto. Los astilleros de los años 50 y 60 se hicieron cargo de la construcción de los nuevos buques nucleares. Obviamente, los astilleros nucleares debían preocuparse por cosas de las que otros no tenían necesidad. La mano de obra especialista debía estar constituida por personas familiarizadas con este tipo de trabajo, lo que aumentó la necesidad de formación y exigió algunos equipos especiales, además de una nueva clase de medidas de seguridad. Pero es fácil de comprobar que todos los astilleros disponen de talleres con nombres similares, el mismo conjunto de profesiones y herramientas semejantes. Norteamérica construía ahora algunos de los mejores barcos que el mundo había conocido. Algunos astilleros habían forzado al límite la tecnología. Pero los triunfos de la Armada trajeron consigo un serio problema. La construcción naval estaba en un profundo declive. Y a lo largo de las siguientes décadas, diversos factores impulsaron a los astilleros casi al borde de la extinción. Al comienzo de la década de los años 80, los astilleros norteamericanos entraron en una fase de construcción como no se había visto desde la Segunda Guerra Mundial. La Guerra Fría había impulsado drásticamente la construcción de las armadas norteamericana y soviética, y los Estados Unidos se disponían a subir de nuevo el listón de la técnica naval. En 1980, el presidente Reagan dijo: la armada rusa amenaza a nuestra armada. Por eso debemos contar con una fuerza de 600 barcos. Esta orden produjo una enorme demanda en los astilleros que trabajaban para la Marina. Algunos de los nuevos barcos eran de la clase más sofisticada que se conocía. Los ingenieros empezaron a utilizar los ordenadores para diseñar y construir estos buques extraordinariamente complejos. En la actualidad, un primo del ordenador, el robot, es encontrado con frecuencia en los talleres del astillero de la Northrop Grumman Newport News. Este es el ABB de 6 ejes, un robot totalmente programable. Su brazo articulado se mueve de forma parecida al humano, aunque el soldador hace la mayoría del trabajo. Los ingenieros descargan directamente los esquemas en la máquina, que a continuación suelda rápidamente las estructuras y las formas repetitivas. Máquinas como esta han permitido que los fabricantes continúen aumentando una eficacia técnica que tuvo sus orígenes en la Primera Guerra Mundial, la construcción modular.
Cada vez más las porciones internas de los barcos, tales como los motores, llegan en módulos. El motor ha sido probado ya en la fábrica, se sabe que funciona. El sistema de radar ha sido totalmente ensamblado y probado en Nueva Jersey y se sabe que funciona. A continuación, solo tiene que ser embalado y enviado al astillero. Los astilleros actuales están aquilatando continuamente sus operaciones para maximizar su eficacia y mantener sus beneficios. El astillero del futuro próximo se parecerá mucho al actual. Seguiremos construyendo barcos de acero porque es relativamente eficiente y económico. Usaremos técnicas de soldadura. Los avances provendrán de las áreas de planificación e integración que usarán información de diseño. Esa información será suministrada a los fabricantes, de manera que conocerán instantáneamente los cambios que les afecten. Pero los astilleros del futuro dependerán de algo más que de los ahorros conseguidos por una planificación adecuada. A lo largo de la década de los 80, algunos astilleros como Newport News y Bath Iron Works prosperaron gracias a las órdenes de alta tecnología del gobierno norteamericano. Pero las acciones de Washington casi destruyen el resto de la industria al suprimir los subsidios que habían mantenido a los constructores de mercantes a flote desde los tiempos de la Gran Depresión. Esa pérdida significó que los propietarios de los buques cargueros tenían que pagar más por los construidos en Norteamérica y en consecuencia buscaron en el extranjero astilleros más eficaces y económicos. Al final de la Segunda Guerra Mundial, los japoneses y los europeos occidentales poseían una gran ventaja respecto a los Estados Unidos, ya que habían reconstruido sus astilleros. Empezaron desde cero, así que pudieron disponerlo todo para que los costes productivos fueran mínimos. Por ejemplo, en los Estados Unidos, todo lo que proviene de la Segunda Guerra Mundial requiere 5 veces más movimientos que en un astillero del sureste de Asia. La pérdida de los subsidios y los astilleros más eficientes han tenido un profundo efecto en los norteamericanos. Cuando me gradué en la Academia Naval en Arquitectura Naval en 1980, existían 22 astilleros en el país. En la actualidad quedan 6. En 1982 había unos 112.000 trabajadores en la industria naval. En 2002 quedaban unos 45.000. Al desaparecer los astilleros de las costas norteamericanas no les queda apenas posibilidades de ser reconstruidos, ya que las edificaciones públicas absorben las valiosas zonas costeras. Uno de los mayores astilleros de los Estados Unidos, el Cock Island de Pensilvania, que estaba al sur de Filadelfia, fue uno de los más productivos durante los años 20, pero ahora se ha convertido en el Aeropuerto Internacional de Filadelfia. Sería muy difícil reclamar sus antiguos terrenos para reconstruir el astillero. Las grandes pérdidas tienen poco que ver con la maquinaria o los diques secos. La mayor preocupación de los que se mantienen en el negocio es saber lo que les ocurrirá a los constructores de barcos cuando desaparezcan los astilleros. Hay personas que han vivido trabajando en los astilleros durante 20, 30 o 40 años y que son enciclopedias vivientes. Saben cómo hacer las cosas y cómo hacerlas bien. Conocen lo que puede salir mal. Si se pierde esa experiencia, no puede ser recuperada fácilmente. Se tarda 30 o 40 años en conseguirla. Los astilleros siguen siendo los lugares donde se utilizan las herramientas más grandes para construir las mayores máquinas del mundo. Pero la pérdida de un astillero es la pérdida del conocimiento tradicional que el maestro transmite al aprendiz. Y ese conocimiento, en cuanto se pierde, puede no encontrar su camino de vuelta a la costa.